Hechos capítulo 13, por favor, Hechos capítulo 13. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos o los Hechos de los Apóstoles. Y aquí encontramos por primera vez la iglesia de Antioquía actuando o ejerciendo su autoridad eclesiástica. La iglesia de Cristo tiene autoridad eclesiástica y moral dentro del plan de Dios. Y es lo que vamos a ver esta noche, la autoridad de la iglesia local. ¿Qué es eso? ¿Por qué se menciona? ¿Por qué es una doctrina tan importante? Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Me gustaría que me prestaran atención, ya que vamos a hacer un estudio doctrinal esta noche sobre la autoridad que la iglesia de Cristo tiene. Es su cuerpo. En Efesios capítulo 5, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 21. Vemos este famoso pasaje que usamos muchas veces para el matrimonio. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Quiero que noten, hermanos, algunas cosas que ya están sobresaliendo. El versículo 24, vamos a leer eso otra vez. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? En todo. La iglesia tiene el deber de estar sujeto a Cristo en todo. ¿Me están siguiendo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia debe amar a Cristo. Amén. También la iglesia somos nosotros, hermanos. Nosotros debemos amar a Cristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dios nos manda a amar a la iglesia como el hombre debe amar a la mujer. Sígame. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo dice algo interesante al final de ese capítulo, que esto digo respecto a la iglesia, dijo Cristo. Pablo, aunque usamos esta escritura como para un matrimonio, y es correcto de hacer, se puede aplicar. Pablo está hablando aquí dando razones de la iglesia. El libro de Efesios fue escrito para los creyentes de Éfeso. Fue escrita para afirmar, escuche, la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso fue escrito el libro de Efesios. La importancia de la unidad de la iglesia y cómo ejercer sus dones. Esa fue la razón del libro de Efesios. La iglesia de Éfeso había caído bajo ataque del maligno que causa división destructiva a la iglesia. Pablo tuvo que exhortarles y recordarles de dónde Dios los sacó y que todo es por gracia. Y les enfatiza que la unidad es clave para un ambiente espiritual como iglesia. Y que todo depende de cada miembro individual. Que debemos de andar en amor. El capítulo 4 habla sobre eso. Y que cada uno de nosotros tenemos el deber de vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir los dardos del fuego del maligno. Tenemos el deber de vestirnos de la armadura de Dios. Capítulo 6. Sin embargo, fue esta la iglesia que había perdido su primer amor. Lo encontramos esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2, por favor, sígame, por favor. Estoy dando una base a lo que vamos a hablar esta noche. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Dice el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso,
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no has hallado, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta era la iglesia ejemplar de acuerdo a sus obras, a lo que ellos tenían que hacer. Pero se había infiltrado tanto el enemigo a la iglesia que había causado estragos a sus fibras de unidad, a su fibra de espiritualidad. Y de pronto se encontraban ejerciendo todo lo que tenían que hacer, pero habían perdido el favor de Dios. Habían perdido el espíritu de servir a Dios por amor, por emoción. Y así hay muchas iglesias, hermanos, haciendo mucho lo que es correcto de hacer, pero muchos hemos perdido nuestro primer amor. Toda iglesia corre el mismo riesgo, y si no a propósito nos cuidamos de no caer víctimas a las maquinaciones de Satanás. Quiero que vean 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, por favor, síganme en sus Biblias, por favor. Estamos haciendo un estudio de este tema de la autoridad de la iglesia. Eso necesito que me sigan, por favor, no es predicación. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice así. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto dentro del contexto, si recuerdan que Pablo había exhortado a la iglesia de Corintios en el capítulo 1, en el libro 1, que había pecado dentro de la iglesia, y le dijo a la iglesia que sacaran a ese de la congregación. Bueno, en este capítulo, en este libro de 2 Corintios, Pablo ahora está tratando con la misma persona que pecó. Ahora les está diciendo que deben de perdonarlo y aceptarlo. Y dentro de ese contexto, Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Escuche, él utiliza la división y la falta del perdón para causar contienda entre la congregación. Hay 3 cosas que el diablo quiere hacer con toda iglesia. Número 1, él quiere distraer al miembro común con asuntos que no tienen importancia eterna. La falta de perdonar ofensas, opiniones, disgustos, malentendidos, el pecado de otros, escándalos. El diablo quiere utilizar estas cosas para distraer al miembro común, hacerle perder su enfoque, el por qué venimos a la iglesia, hacerle perder el enfoque, por qué debemos ser fiel y a quién debemos ser fiel. ¿Y por qué, hermanos, es que tenemos la dicha y privilegio, como oró el hermano, de estar en la iglesia sirviendo a Dios? El diablo es un experto para distraer nuestra atención de quien debemos de tener puestos los ojos. Es bien fácil, el cristiano que es inmaduro, fácil cae trampa a poner sus ojos en las personas. Fácil se desanima cuando otros no hacen lo correcto. Fácil se desalienta cuando hay un escándalo, hay un pecado. Se decepciona de su fe. Tan débil y tan delgado es su fe que no puede sostenerse cuando otros están cayendo. Cuando leemos en Salmo 91 que caerán a tu 1000, 10,000 a tu lado, pero a ti no vendrá ninguna mortandad. Dios habla de una firmeza que ofrece a todo cristiano, pero el diablo le gusta distraernos. Número 2, el diablo quiere desanimar al miembro común. Él quiere que estemos tan ocupados, escuche bien, que no tengamos tiempo para pasar tiempo con Dios. Que sintamos un vacío, un hueco en lo que hacemos. Que haya una falta de motivación. Que dejemos de pelear la buena batalla en la fe. Que perdamos el gozo y amor de servir. Y todo a causa del desánimo. El desánimo nunca viene, escuche bien, voy a decir algo que es profundo, creo yo. El desánimo nunca viene al que no hace nada. Nunca, porque no hay que desinflar. Ya está desanimado. El desánimo viene únicamente a aquellos que están ocupados. Y el diablo es tan inteligente, mucho más que nosotros, que él sabe, los que él trata de desanimar son los que más ocupados andan en la obra de Dios. Esos son los que agarra. Por eso el Cristo, cuando llamó a los apóstoles, los llamó hacia él mismo. Primero y antes que nada, los llamó hacia él mismo.
Y luego cuando los llamó hacia él mismo, entonces los comisionó y los envió a salir afuera. La lección ahí es, hermanos, es que no podemos hacer nada ni servir a Dios al menos que estemos íntimamente conectados constantemente con nuestro Salvador. Nos va a desanimar. Si usted está desanimado esta noche, no le eche la culpa y no apunte dedos a nadie más que usted mismo, porque usted se alejó de su Salvador. ¿Se acuerdan de los hombres que iban camino a Emaús? Que iban desanimados porque Cristo no había resucitado según ellos. Que nada estaba pasando como Cristo dijo que tenía que pasar. Iban camino a Emaús hasta que el Señor se encontró con ellos y comenzó a hablarles de los profetas de Moisés. Y cuando terminó de hablar con ellos y se sentó a comer con ellos, se dieron cuenta que era Cristo con ellos. Y luego cuando se fue, dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros al oírlo hablar de la palabra de Dios? Agarraron fuego otra vez porque pasaron unos momentos con el Salvador. Yo creo que cada uno de nosotros, si hay alguien que anda desanimado esta noche, lo que le hace falta es apartarse un día entero quizás y ayunar y pasar tiempo con su dulce Salvador. Va a ver cómo va a regresar totalmente animado. Otra cosa que el diablo quiere hacer es que él quiere descapacitar al miembro común. Quiere que experimentemos consecuencias drásticas, feas en el camino del Señor. Utiliza chismes y utiliza contienda, nuestros propios pecados, y usa todo eso para sobrecargar nuestras conciencias de tal manera que nos sintamos inútiles para el Señor. ¿Quieres que estemos en la banca espiritualmente hablando? Que usemos la playera del equipo, pero que no estemos activados para servir a Dios. Neutralizados por algún problema, pecado o persona. Ahí nos quiere el diablo. Él quiere distraer, desanimar y discapacitar o neutralizar, como yo digo. Él quiere un cristiano neutralizado, que no haga nada. Que esté tan desanimado, que esté tan decepcionado, que esté tan lastimado que diga, yo no quiero hacer nada por Dios. Y como cantamos, el hermano Menés cantó el canto cristiano con nosotros. Él ha dado todo por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? Si todo lo que hacemos no lo hacemos por los unos por los otros, lo hacemos para el Señor. Y Él es digno, hermanos, de que nosotros le sirvamos a Él y que seamos fieles a Dios. Él no merece nuestra infidelidad. Él no merece nuestro desánimo. Él no merece nuestra deslealtad. Él no merece nuestra decepción. Él no merece nuestro que rajemos o que queramos tirar la toalla o abandonar la obra o abandonar un ministerio o abandonar la iglesia. Él no merece. Él merece que le seamos fiel a Él. Él es el que murió por nosotros. Él derramó su sangre por esta iglesia, por usted y por mí. Ahora aquí en Hechos capítulo 13 estamos mirando la iglesia primitiva en su primer amor, ejerciendo sus dones a lo máximo, tomando grandes pasos de fe, unida y gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Es aquí donde podemos ver la preciosa autoridad dada por Dios, su cabeza, Cristo, es su fundador, a la iglesia de Cristo. Quiero que vean Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Sígame, por favor. Hechos capítulo 1. Quiero ayudarle, querido hermano. Y yo le oro mucho al Señor, pidiendo al Señor que los hermanos no oigan palabras del hombre, que no oigan mis opiniones, que alcancen a oír tu voz a través de la enseñanza de tu palabra. Y mire, yo no soy el mejor maestro. Hay mejores maestros en todas partes, sinceramente. Lo confieso porque yo aprendo de ellos. Pero la verdad, hermanos, es que me esfuerzo para darles un estudio donde les voy a dar muchos versículos, mucha Biblia, porque yo no tengo la capacidad de entretenerlos a ustedes por 45 minutos. Pero sí sé que la palabra de Dios, si nos metemos en ella hará el cambio en nosotros. En Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8 dice así: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Está hablando a la iglesia, a los hermanos, a los apóstoles. Fíjese, le está diciendo, ustedes no tienen un poder sobrenatural, pero lo que sí van a hacer es esto, en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante es esta enseñanza que acaba de dar ahorita. La iglesia no tiene un poder místico de absoluto. La iglesia no puede perdonar pecados. La iglesia no es un lugar santo donde cuando usted entra ya está santificado. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Ni tampoco la iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, podemos excomulgar a alguien del cielo.
Como no podemos añadir a alguien al cielo, tampoco podemos correr a alguien del cielo. Quien es salvo, no podemos cambiar eso. Quien Dios añade a su iglesia, Dios lo añade. La iglesia no tiene ningún poder divino, lo que sí tenemos es poder para testificar el evangelio. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles en Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18, por favor. Quiero que vean conmigo esto. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Dice aquí el Señor Jesucristo hablando: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Y si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Me están siguiendo? Hermanos, el Señor Jesucristo les dio potestad a la iglesia, le dio autoridad a la iglesia para la disciplina, para llevar a cabo, ejercer el gobierno de la iglesia. También los comisionó, lo vemos en Mateo 28, 19 al 20, que les comisionó a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Les dio la autoridad sobre ir y predicar el evangelio. Los envió y les dio autoridad. Mateo 10, por favor, Mateo 10, por favor, vayan corriendo ahí. Mateo 10, versículos 1 al 4. Mateo 10, versículo 1 a 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad en los siguientes versículos 5 al 15. Ahí mismo en Mateo 10, del 5 al 15, el Señor Jesucristo los instruyó y les advirtió de lo que ellos tienen que cuidarse. En el versículo 5, estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y bueno, continúa el Señor dándoles a ellos instrucciones y advertencias. También el Señor les dio peligros que vendrían. En el versículo 16 en adelante, les dice en el versículo 16: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. No solo los comisiona, les da autoridad, los instruye, pero los advierte a la iglesia local. En Mateo 10 en adelante, ahí en el versículos 26 al 33, también los anima a la iglesia. Les da un ánimo, dice el versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego comienza a hablarles sobre cómo es que el Señor los va a cuidar en el camino. Quiero que entiendan, estoy tratando de pintar un escenario, un retrato de la completa autoridad que tiene la iglesia. Escúcheme, lo que estoy diciendo es esto: no nomás se inventó la idea y ahí nomás, órale, vete. Había una estructura, había una instrucción, una comisión. Se les otorgó autoridad, se les instruyó, se prepararon, los llamó hacia él, los advirtió, les dio ánimo y les recordó. Ahí en capítulo 10, versículo 40 en adelante dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiero pintar un escenario, un retrato completo. Esta idea de la iglesia local, esta idea de la iglesia de Cristo, esta idea de la autoridad eclesiástica que tenemos y moral como iglesia, no es un invento del hombre, no es una institución más creada por el hombre.
Esto no es una religión, es una relación con el Señor. Estamos aquí no para ser salvos, estamos congregados porque somos salvos. Y Dios nos llama a congregarnos. Todo esto es importantísimo entender. Este asunto de la iglesia de Cristo y pertenecer a ella es más seria e importante de lo que muchos de nosotros quizás comprendemos. Dios nos iba a dejar, no nos iba a dejar en esta tierra su cuerpo sin darle su autoridad, su poder y sus promesas. Fue Cristo que declaró en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oye, qué promesa más perfecta, qué promesa más profunda. De ninguna otra institución Dios da esa promesa. Aunque todo el infierno se levante en su contra, aunque gente maliciosa, gente perversa y pecadora la quiera difamar o descalificar o dividirla, nadie ni nada prevalecerá contra ella. Esa es la promesa de Dios, es su novia, es su cuerpo, es su pueblo comprado con su sangre. Métese usted en contra de su iglesia, critíquela, júzguela, intente dividirla, a lastimarla, a oponerla o menospreciarla, y usted se está metiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede usted tratar de dividir o lastimar o herir o difamar o insultar o degradar la iglesia sin tener consecuencias con el que dio su vida por ella. La iglesia es bien importante. Este no es un asunto de preferencias o clubes social. Esto no es de que, pues esta es mi iglesia y yo tengo derechos a ella. Aquí nadie tiene derechos, todos somos miembros por la sangre de Cristo. El único que tiene derechos es la cabeza de Cristo Jesús. Él es la autoridad suprema de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. El cuerpo, por más ágil y por más completo que esté, no hace nada sin que la cabeza diga que va a hacer algo. Y eso es bien importante, mi hermano. Usted podrá tener todo el cuerpo, pero si le mocho la cabeza, usted no es nada. ¡Pum! Nos caemos para abajo. Pues así es, hermano, con la iglesia. Tenemos que entender su importancia. Es importante reconocer su autoridad, entender su autoridad y someternos a su autoridad. Voy a decir eso otra vez. Es importante reconocer su autoridad, entender su autoridad y someternos a su autoridad. Número uno, ella tiene autoridad local e independiente. Esta no era la iglesia madre, por decir, de Jerusalén. Esta es la iglesia de Antioquía. Escúcheme, ya no estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, estamos hablando de la iglesia de Antioquía. Ella actuaba independientemente sin la iglesia de Jerusalén. Quiero que sigan eso. Había en ella todo lo necesario para funcionar como una iglesia independiente. Profetas y maestros, dice la Biblia, que tenían. El Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, moraba en ellos y con ellos. Tenían líderes espirituales que ayunaban y oraban antes de tomar decisiones. La palabra de Dios la tenían en sus manos. Dijo el Espíritu Santo a ellos, dice el versículo 3 en Hechos capítulo 3. El Espíritu Santo les dijo a ellos, no les dijo a la iglesia de Jerusalén para que mandaran a un chalán a decirles, ok, ustedes pueden hacer esto. No, la iglesia local independiente de Antioquía tenía todo lo necesario para funcionar. Toda la autoridad independiente. Aunque el pueblo de Dios es uno en Cristo y la iglesia sigue siendo una sola en el Señor Jesucristo, esto no evita y elimina que existe diversidades, independencia. Esta diversidad hace de cada grupo de creyentes una iglesia independiente. Una iglesia que muestra autogobierno, autosostenimiento y autopropagación. Cada iglesia es autónoma. Y cuando se hace referencia a una iglesia que se autogobierna, se destaca el hecho de que Dios ha preparado líderes en cada congregación. El autosustentamiento nace subsecuentemente del buen liderazgo y mayordomía de la iglesia. Cuando existe un buen liderazgo que administra responsablemente las finanzas de la iglesia, esta puede ser autosustentable.
La iglesia local posee todas las características necesarias para poder llegar a ser independiente y autónoma. Eso es bien importante. Quiero que vean 1 Corintios 14, por favor. A lo mejor para algunos estoy hablando en chino, pero espero que no. Yo sé que estoy tratando de dar una doctrina, pero 1 Corintios 14, 33. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las, ¿qué? Iglesias de los santos. Note que hace mención plural. Había diferentes iglesias. ¿Me está siguiendo? Cada iglesia tiene la independencia, la autoridad. No tenemos que someternos a otra iglesia. No tenemos que someternos a un comité. No tenemos que recibir órdenes de un grupo, de un grupo sanadrín o un grupo presbiterio donde ellos nos dictan a nosotros qué enseñar, qué predicar y qué hacer o cómo correr nuestras finanzas. Somos una iglesia local independiente. Y dentro de este cuerpo, hermanos, Dios nos ha dado la autoridad para funcionar y ejercer todos nuestros dones espirituales y predicar el evangelio tal y como Dios nos ha encomendado hacer. Número 2, ella tiene autoridad de añadir y enviar a ministros. De añadir y enviar a ministros y a personas. Quiero que vean conmigo ahí en Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eran los miembros llamados por Dios a esa iglesia en Antioquía. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. En Hechos capítulo 2 vemos que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cada miembro, escuche bien, es puesto por Dios en cada iglesia. No es por accidente o por preferencias o comodidades. Perdóneme si usted piensa que usted está en esta iglesia porque está viviendo en este estado o en Lake County y no le queda otra. Usted está aquí por diseño de parte del Espíritu Santo de Dios. Usted y yo estamos aquí porque Dios lo quiere así. Yo sé que eso es difícil de tragar para algunos que quizás anden en la barda, pero no, esa es la voluntad de Dios. Dios une cada iglesia en donde debe de ser. A cada iglesia se le da un pastor con esos miembros en mente. Quiero que vean Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, por favor. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia en el versículo 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahí sí les fallé, pero por lo menos con ciencia. Dios, hermanos, ha dado pastores para cada iglesia y ha puesto cada miembro para cada iglesia. Dios no comete errores. Dios pone los cristianos donde quiere ponerlos. Quiero que vean 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, por favor, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, por favor. Quiero que vean el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, y a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Brinquen, por favor. Déjenme ver aquí, versículo 18, creo que es, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, note, los llamados,
Así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios, hermanos, está en un proceso de llamarnos hacia Él, de salvarnos, de ponernos donde debemos estar. Aquí también, hermanos, vemos en la iglesia de Antioquía que la iglesia, con la autoridad que tenían, enviaron a Bernabé y a Pablo. La iglesia tiene la responsabilidad de multiplicarse, de levantar otras obras, de sostener a misioneros que son enviados, de entrenar y enviar a otros. Esto está dentro de su autoridad y obediencia a la gran comisión. Como iglesia tenemos la autoridad de tener un grupo llamado iglesia como miembros exclusivos de esta iglesia, y también tenemos la autoridad de enviar sin permiso del gobierno, sin permiso de autoridad de nadie más, enviar a obreros a comenzar otras iglesias en otro lugar. Esa es la autonomía de la iglesia, la autoridad de añadir y enviar. Número 3, ella tiene autoridad para resistir al diablo. Es algo precioso, hermanos. Hay una especial bendición a los cristianos que son partes de una iglesia local. En Hechos capítulo 13, por favor, rápidamente. Hechos capítulo 13, por favor. Versículos 4 al 8, quiero que me vean, sigan aquí. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué autoridad tenía el apóstol de poner ceguedad sobre este hombre? Le voy a decir cuál era la autoridad de la iglesia local. Hay una protección especial dada a la iglesia y a cada creyente que en ella se incorpora. En Malaquías capítulo 3, por favor, vayan corriendo ahí. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. El cristiano que no está dentro del rebaño del Señor corre mucho riesgo. Es presa fácil para el enemigo. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia en el versículo 10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Están siguiéndome? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, note lo plural que está hablando ahora, bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, plural, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, Dios tiene una bendición especial para aquellos que son fieles a su iglesia local. Todos aquellos que junto con ella soportan la obra financiera. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, por favor, síganme ahí. Filipenses capítulo 4, versículos 10 en adelante. Dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, ni pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que a principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí no está hablando a todas las iglesias, solo está hablando a la iglesia en Macedonia. Aquella iglesia que fueron fieles en aportar para la obra misionera. Esa promesa es para aquellos que dan a la obra misionera. Y eso solo se puede encontrar dentro de la iglesia local. Traer los diezmos al alfolí, para que no haya necesidad, que haya abundancia de comida en mi casa. Mi hermano, Dios tiene un plan, una autoridad establecida para la iglesia local. Número 4, ella tiene autoridad para predicar. Regresemos a Hechos capítulo 13, por favor. Desde el versículo 13 hasta el versículo 43, Pablo, se pone a predicar un mensaje, hermanos. Se lo recomiendo en casa que lo lea. No lo vamos a tomar tiempo de abrir el mensaje y a estudiarlo, pero Pablo comienza a predicar. Pero quiero que noten conmigo en el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué dijeron? Hablad. Entonces Pablo no necesitaba otra invitación. Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, cállense, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza a predicar, hermanos, un mensaje directamente hacia ellos. Un desafío tremendo desde el pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios los libertó desde Abraham, el padre Abraham, y comienza a traerlos, hermanos, hasta predicarles fuertemente que fueron ellos que llevaron a Cristo a la muerte de cruz. Predica un tremendo mensaje. Qué interesante, hermanos, que Pablo y Bernabé, enviados por la iglesia de Antioquía, ahora están ante un grupo de personas en la sinagoga y se les pide: predíquenos. Y con toda autoridad y firmeza, Pablo se levanta y demanda orden y demanda silencio y atención y comienza a predicar la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, nuestra iglesia y cada iglesia independiente tiene la autoridad para predicar la palabra de Dios. Proverbios 29:18 dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En 1 Corintios 12:28 dice la Biblia: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, y luego los que hacen milagros, después los que sanan. Los que hacen milagros son los que, hermanos, que cuidan guardería, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Esos son los sugieres, ¿verdad? No, son los que traducen ahí arriba, ¿verdad? Dios, hermano, establece la autoridad suficiente dentro de la iglesia. Hermano, no necesitamos a alguien de afuera que nos venga a poner en orden. La iglesia se rige por sí misma. Todo lo necesario que necesitamos aquí está. No necesitamos un presidente de un club o un presidente de un comité que venga y ponga un orden aquí. Tenemos conferencias no porque necesitamos que alguien de afuera venga y nos ponga en orden. Tenemos conferencias para animar al pueblo de Dios y animarnos todos para el avance de predicación del evangelio. Punto. Pero gracias a Dios por la autoridad y la autonomía de la iglesia de poder predicar la palabra de Dios, hermanos. Y deje decir esto entre paréntesis: en la iglesia se debe de predicar. Y nunca debemos de cansarnos de la predicación. Es bien importante el culto de predicación. Y querido padre, usted hace bien en traer sus hijos al culto de predicación. Aunque a veces los niños se duermen y roncan a la voz del pastor, no hay problema. Pero qué importante, le estamos enseñando a los niños que en la iglesia vamos para escuchar predicación. Es algo, hermanos, que no podemos ponerle precio. Un joven se acostumbra a ir a la iglesia, sabe que la iglesia se va para escuchar predicación. Y qué importante es la predicación, hermanos, la exhortación de la palabra de Dios. No venimos a la iglesia para escuchar una charla. No venimos a la iglesia para ser motivados en el hombre interior, para animarnos, aunque el Espíritu Santo hace eso. Pero venimos a la iglesia para recibir predicación de la palabra de Dios. Así dice Jehová. Y nunca debemos de malacostumbrarnos en querer recibir algo diferente. Hermano, la predicación debe ser directa, debe ser con amor y debe decir la verdad. Noten el versículo 16 de Hechos 3, por favor, 13.
Versículo 16 del capítulo 13. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Interesante, Pablo se levanta y pide que todos se callen y presten atención. Y comienza a predicar. ¿Se acuerdan el valle de los huesos secos? El profeta fue mandado por Dios a predicar a esos huesos secos. La predicación es importante en la iglesia y sumamente necesaria para el crecimiento del cuerpo de Cristo. El miembro que no escucha con frecuencia la predicación de su pastor es un miembro que está desconectado y corre riesgo de desligarse de la unión del cuerpo local donde la bendición de Dios descansa. Por eso en Hebreos capítulo 10, quiero que vayan ahí, aunque yo sé que algunos no van a querer ir aquí, pero ahí está ese versículo, todavía Dios no lo ha sacado. Hebreos capítulo 10, versículo 23, note conmigo, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que os prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nos manda, hermanos, a estar firmes, siempre creciendo en la obra de Dios y animándonos unos a otros. ¿Dónde? En la congregación de los santos, y no dejando de congregarnos. Eso quiere decir que como cristianos debemos ser fiel en congregarnos a la iglesia. El cristiano que no es fiel en congregarse en la iglesia es infiel en muchas otras áreas también. Batalla con luchas espirituales, y todos aquí tenemos batallas. Pero ahora imagínense cuando no tenemos una dieta constante de la palabra de Dios, cuando nos acostumbramos a quedarnos en casa en vez de escuchar predicación, cuando nos acostumbramos a hacer otras actividades en vez de venir a escuchar predicación. Hermanos, ese es algo muy peligroso para muchos cristianos. Yo nunca he conocido un cristiano, escúcheme, nunca he conocido un cristiano que se tira al mundo de la banca de la iglesia. Siempre comienza a dejar de asistir primeramente. Siempre comienza a faltar aquí, faltar allá, a faltar aquí, faltar allá, y se le hace más y más fácil de apartarse y un día echarse el brinco al mundo. Y hermanos, es una tragedia, pero comenzó cuando dejó de asistir fielmente a la iglesia. Cada miembro tiene la libertad de ir a la iglesia donde él o ella cree que Dios los quiere, no donde ellos prefieren o les guste como preferencia mejor estar. Todo lo que hacemos como creyentes debe primero y antes que nada ser filtrado a través de la palabra de Dios. Todo, incluyendo dónde nos vamos a congregar. Un cristiano que se congrega en una iglesia que no cree igual que ese cristiano está en una iglesia errónea, está en una iglesia incorrecta. Por ejemplo, si usted está aquí y usted cree en el don de lenguas para hablar en lenguas que no se entienden, usted está en la iglesia incorrecta. Si usted está aquí y usted cree que la salvación se pierde o se puede perder, usted está en la iglesia incorrecta. Aquí creemos que la iglesia, la salvación es eterna, no se puede perder, porque es por gracia para que nadie se gloríe. Si usted está aquí y usted cree otra diferente creencia, una doctrina diferente, y usted quisiera ver baterías aquí, luces, y el pastor en chori bailando, no que no tenga ganas, no se crea. Usted está en la iglesia equivocada. No encaja, no está en el lugar correcto. El cristiano que se mete a una iglesia como esa, que no cree la sana doctrina, está haciéndole infiel a su Salvador. Se está metiendo en una iglesia que cree falsamente la doctrina. ¿Cómo puede ese cristiano estar dentro de una iglesia que no cree lo que la Biblia enseña? Es bien importante lo que estoy diciendo. La palabra de Dios es la autoridad final de toda fe y práctica, ¿verdad que sí? Quiero que vean Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, por favor. Ya estoy por terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Aquí la Biblia habla de una importancia a la obediencia, a unirnos por la causa de Cristo. Y dice, si el Señor salió, si el Señor hizo lo que tenía que hacer, nosotros con más razón también debemos de hacer lo que se requiere de nosotros. Y menciona la obediencia a los pastores, no porque el pastor tiene una tutela o un gobierno directo del pastor hacia la iglesia, sino porque dice aquí la Biblia y razona con nosotros, porque ellos han de dar cuentas como los que han de dar cuentas por nosotros. Es decir, que Dios pone un pastor sobre un rebaño para que ese pastor pueda cuidar o supervisar y alimentar esa congregación. Es algo que Dios diseñó. Nadie lo diseñó, fue Dios quien lo diseñó. Y eso es importante entender, hermanos, porque nos pinta una estructura perfecta que Dios nos da. En un hogar existe un papá y una mamá e hijos. No existe papá e hijos. No puede ser posible. No existe mamá y luego hijos. No puede ser posible. No es posible, es antibíblico, es antirracional. Un hombre no puede tener un bebé. Una mujer no puede procrear sola. Es un hogar normal, padre, hijo y mujeres, padre, mujer y sus hijos, ¿verdad que sí? Dios los hizo Abraham y Eva, no Abraham y Esteban, ¿verdad que no? Así no dice la Biblia, ¿verdad que no? Ya ofendí a algunos aquí, ya se enojaron conmigo porque tienen una creencia que han adoptado del mundo secular, de hay que aceptar a todos. Bueno, la Biblia nos da la autoridad como iglesia de establecer lo que es justo y lo que es verdadero y predicarlo sin disculpas. Y es en la iglesia donde tenemos que recordar estas cosas y enfatizarlas, porque en las escuelas públicas y en la televisión estamos recibiendo toda clase de mentiras y siendo bombardeados, y nuestros hijos adolescentes ahora tienen muchas ideas torcidas. Y es la iglesia que tiene el deber de predicar y pararnos firme. Por eso cada enseñanza debe venir llena del Espíritu Santo. Por eso cada predicación, cada clase dominical, cada vez que tenemos que pararnos enfrente, no nomás es enseñar, repetir un credo o repetir unas palabras que se nos escribió, es representar y ejercitar la autoridad eclesiástica que Dios nos ha dado. Número 5 y último, la autoridad de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 13 de Hechos, versículos 43 al 51. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre les dio celos. Y ahora en vez de aplaudirle a Pablo y Bernabé, la traían contra ellos. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que le desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí no nos volvemos a los gentiles. Y luego en el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. No importaba qué decían o quién se oponían, los hombres de Dios se paraban firme en lo que la palabra de Dios decían. Y interesante, si ven conmigo en el versículo 49, por favor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. No les gustó la predicación. Se ofendieron. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Dónde aprendieron esto? ¿Quién les enseñó que sacudieran los pies del polvo? En Mateo 10:14 dice la Biblia: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad
y sacudir el polvo de vuestros pies, dijo Cristo. De cierto digo que en el día del juicio, dijo Cristo, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Qué tremenda verdad, escúcheme, porque ya estoy aterrizando el avión. La Biblia y la iglesia tiene tanta autoridad de la palabra de Dios, de predicarla, y la palabra de Dios tiene tanta autoridad que dice Dios que aquellos que la rechazan, que aquellos que no la quieren recibir, que tapan sus oídos y dicen no me gusta y se ofenden y no quieren, dice que es muestra y seña de que a ellos no les gusta la vida eterna. Es decir, no son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando usted oiga la siguiente vez que alguien se fue de aquí enojados porque fulano de tal o fulano de tal, no le crean. No le crean. Porque mire, ¿por qué no se van de la casa entonces? Ahí los alimentan los padres. Ahí damos de comer, ahí se paga la renta. ¿Me está siguiendo? Ahí tiene una cama donde dormirse. ¿Por qué no se van? Porque saben, ahí me cuidan, ahí me alimentan, ahí es mi casa. No importa, ni toleran muchas cosas. Hay familias aquí que se agarran en pleito, gritos, ofensas, hacen hoyos en la pared, se gritan, dicen malas palabras cuando se enojan. Pero ahí están, no se van. Es increíble lo que aguantamos. ¿O por qué no se va entonces? Le voy a decir por qué no se van cristianos que tienen años aquí. Que han visto a muchos venir y muchos irse. Que muchos por todas partes, en todas partes, que dicen que esa es su iglesia, pero no existen aquí. Siempre me ha llamado la atención. No, yo soy miembro. Sí, pues ¿dónde estás? Manda tus diezmos por lo menos. Pero todos quieren ser miembros de aquí, pero no quieren estar aquí. No, yo soy de esa iglesia. Sí, pues ¿dónde está entonces? Hay una exclusividad, hermanos, hay una autoridad que se declara. Quiero que me entiendan, hermanos. No estoy buscando pleito con nadie, yo no estoy pensando en nadie, no estoy diciendo que eso es lo que la palabra de Dios declara. Tenemos que entender eso. Tenemos que entenderlo como Dios nos está dando aquí. Pablo se para y les dice, hey, y sacude sus pies. Era una señal de que la maldición ahora va a caer sobre ti. Ya no vas a tener la bendición de Dios. Y estás sacudiendo el polvo y dice, pues órale, vete entonces. No quieres palabra de Dios, ahí muere. Yo no sé usted, pero yo no quisiera jamás estar en el otro lado y recibir el polvo hacia mí y decir, oh, pues entonces yo nunca quisiera estar allá. Yo quiero estar en este lado. Yo quiero ser parte, pertenecer. Es algo bien importante. Yo no sé usted, pero yo estoy convencido que a mí nadie me saca de la iglesia. A mí nadie me mueve de la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia el resto de mis días para el Señor. A mí no importa quién me diga, me grite, me ofenda, me chismee, me critique. Yo no me muevo de aquí porque yo no vine por nadie, yo vine por Cristo Jesús. Cristo me salvó, Cristo murió por mí, Él me salvó. Y miren, en las iglesias siempre va a haber gente que le gusta pelear, que le gusta chismear, criticar, que le gusta... hermano, eso siempre los vamos a tener, dice la Biblia. Pero no estamos aquí por ellos, estamos aquí porque Cristo nos salvó y Él nos ha redimido. ¿Me está siguiendo, queridos hermanos? Tengo que terminar, se me fue la noche, hermanos. Había algo que gobernaba las acciones de los siervos de Dios y eso era la palabra de Dios. La iglesia primitiva se somete a la palabra de Dios, no a ninguna otra institución, hombre, credo o comité. Es importante esta doctrina. Tengo que terminar, hermanos. Me queda nomás una última cosa, si me toleran un poquito de tiempo. Es necesario, dijo Pedro. El cristiano debe someterse a las autoridades para el testimonio de Cristo. El cristiano debe someterse a orar por los que están en gobierno, en autoridad, como Dios nos manda. Pero la iglesia jamás está sujeta al gobierno. Escuche bien, la iglesia jamás tiene que darle cuentas al gobierno. Tenemos la autonomía, la libertad, la separación de Estado e iglesia. Sí tenemos como cristianos que pagar impuestos. Mateo 22 nos enseña eso. Tenemos de orar por los líderes del gobierno. De eso se nos enseña 1 Pedro 2:13, Romanos capítulo 13. Hay cosas que debemos hacer como cristianos, pero como iglesia
La iglesia nos da la autoridad por la palabra de Dios, que es la autoridad final de toda fe y práctica. Tenemos los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia, los diáconos y sus ministros para ejercer todo lo que debemos de hacer en la voluntad de Dios como iglesia. Esto es bien importante, hermanos. Cuando yo vengo a este lugar y me estaciono el carro y me meto a este lugar, yo no estoy viniendo a un club. Yo estoy viniendo a la institución, la iglesia de Cristo, hermanos. Aquí se demanda y se requiere espiritualidad, se requiere una entrega, se requiere una devoción, se requiere respeto, se requiere dignidad, se requiere, por eso venimos vestidos. ¿Por qué no venimos como si íbamos a ir al parque? Porque estamos viniendo a la casa de Dios. Por eso, hermanos, no venimos como alá y se va. Venimos bien vestidos porque Dios es digno, hermanos. Esta es su iglesia, es la reunión de la iglesia. Hay tantas cosas que podemos hablar sobre este tema, pero el tiempo nos falta. Pero, hermanos, tenemos que entender, hermanos, la iglesia no se critica, hermanos. A criticar la iglesia nos estamos criticando nosotros mismos. Porque nosotros somos la iglesia. Le guste o no, cuando usted ataca a la iglesia, usted se está atacando a usted mismo. Es como que si yo agarrara un micrófono y le pegara mi mano porque estoy enojada con ese dedo. Pues, y me pego al dedo, pues me va a doler a mí. Y así es cada miembro que quiere criticar o lastimar la iglesia. Usted se está lastimando a usted mismo y a su propia familia. Así es, I'm sorry que no le guste eso, pero esa es la verdad. Y si no sabía, el pastor también es parte del cuerpo de Cristo, es miembro de la iglesia también. Si se mete con el pastor, también es como lastimarse usted mismo. Aquí nadie se libra, nadie se escapa, todos somos miembros. Y no tenemos el lujo para maltratar a alguien o patear o lastimar, porque somos el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios debe ser la regla y fe y práctica de todo lo que hacemos. También, por último, la iglesia tiene la autoridad de perseverar. No importa qué pasaba, la iglesia nunca se detenía. Siempre seguía adelante. Cuando alguien se atreve a estorbar o dividir o lastimar la iglesia, se estará metiendo en problemas serios con la cabeza de esa iglesia. Dios ama a su iglesia. Él dio su vida por ella, la sustenta y la cuida, la defiende contra cualquier enemigo que se levante en su contra. Es la iglesia de Cristo. No hay nadie que pueda detenerla, callarla o destruirla. Las puertas del Hades, dice la Biblia, no podrán prevalecer contra ella. La iglesia solo se detiene para predicar. La iglesia debe seguir adelante. Y termino con esto, hermanos. Yo no sé usted, pero yo quiero siempre ser parte de lo que la iglesia sigue adelante haciendo. Yo no quiero ver la iglesia pasar y decir, oh, yo era miembro de esa iglesia. Yo antes iba allí. Yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero ser siempre, estar en el centro de la voluntad de Dios. Y mire, hermanos, hay un peligro que todos corremos. Y eso es perder nuestro primer amor. La iglesia de Antioquía estaba en fuego. Por eso estaban enviando, orando, imponiendo manos sobre gente, levantando obras, comisionando, dando autoridad, proclamando la verdad. Y esto debe animarnos, hermanos, a saber que estamos en la verdad y tenemos que echarle ganas como iglesia. Mi mente, mi corazón fue refrescado a estudiar esta doctrina de la iglesia, de la autoridad de la iglesia local. Gloria a Dios que no pertenecemos al club de Boy Scouts. Gloria a Dios que no pertenecemos a una religión más. Yo no sé usted, pero mire, hermanos, trato de lo mejor que puedo de sacarlos a tiempo cada noche. Me limito a veces porque quiero que se acostumbren y nos acostumbremos a que la iglesia no va a ser prolongada por mucho tiempo, no vamos a estar aquí por muchas horas. ¿Sabía usted que hay iglesias donde la predicación dura 1:30, 2 horas? No me estoy comparando y no estoy diciendo que vamos a hacer eso. Pero cada iglesia es diferente. El domingo, aquí terminamos, fuimos para allá y el pastor predicó 1 hora casi, esperando nosotros ahí. Dije, qué raro, ¿no? El hispano predicó bien corto y el americano 1 hora está predicando casi. Lo que estoy diciendo, hermanos, es, no importa cómo sea y cómo venga, debemos de apreciar nuestra iglesia.
Si usted ha perdido el interés y su amor y aprecio hacia su iglesia, el problema no es la iglesia. El problema no es una persona u otra. El problema comienza conmigo mismo. Y yo siempre quiero estar enamorado de mi iglesia. No importa lo feo que a veces se pone, lo difícil que a veces se pone, lo largo que será el mensaje. No importa qué venga, esta es mi iglesia. Y lo mejor que nosotros podamos entender eso, hermanos, más vamos a recibir la bendición de Dios. Señor, bendice, Señor, la enseñanza de tu palabra.